Bueno, pues chicos, decía, bienvenidos a un nuevo periodo, pues vamos a entrar de lleno para hablar de conceptos matemáticos, conceptos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿verdad? Eh, pues como ustedes han tenido la experiencia en ecuaciones ordinarias, pues el objetivo eh, era que a partir de una ecuación que tenía derivadas, la ecuación diferencial, con condiciones iniciales, nosotros, o sin condiciones iniciales, nosotros podíamos encontrar un modelo, una función, ¿verdad? Que era una función desconocida que cumplía ciertas condiciones. Bueno, la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales eh, es una teoría un poco más abierta, más fuerte, ¿verdad? Sin embargo, pues, como les había dicho ayer, la orientación del curso pues está así en un balance entre lo práctico, lo básico y algunos aspectos matemáticos que hay que tomar en cuenta. Definitivamente, pues ya les había dicho también que hay libros de ecuaciones diferenciales, derivadas parciales para posgrados y hay también para posgrados aplicados, hay también para posgrados o para grados de física, así que los físicos también usan muchas ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, pues entonces preguntarnos, ¿qué es una ecuación diferencial? Bueno, pues básicamente es una ecuación que contiene derivadas parciales. Recordemos que una derivada parcial es una derivada de una función u, digamos, que depende de dos o más variables. Eh, a diferencia de las ecuaciones ordinarias donde la función desconocida solo depende de la variable independiente, una ecuación diferencial parcial, por cierto que siempre vamos a estar escribiendo PDE, ¿verdad? Como Partial Differential Equations. Siempre vamos a estar hablando de esto, ¿no? Así que la abreviatura ahora va a ser PDE para que se acostumbren, ¿verdad? Esto tiene un objetivo, que ustedes se acostumbren a hablar el lenguaje que tanto le gusta a los matemáticos, que son las abreviaciones, entre otras cosas, ¿no? Así que la notación que vamos a usar, normalmente vamos a hablar de una función, o mejor dicho, una variable dependiente u, que como vamos a ver más adelante en el curso, pues normalmente esa es la variable sí, u es la variable siempre dependiente. Así como en cálculo 1 o en cálculo 2 o en ecuaciones diferenciales, siempre nosotros hemos visto que la variable dependiente es y o i, pues aquí la variable dependiente va a ser u, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y normalmente las variables independientes van a ser x o y o t. Puede ser, ¿no? Y puede ser que involucremos alguna otra, pero hay que especificarlo en el modelo que tengamos, ¿no? Así que nuestra notación, para recordarla, es que u de t es igual a la derivada parcial de u con respecto a t, y u de x es la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Tenerlo en cuenta, ¿no? Recuerden que aquí pues hay que repasar un poco lo que ustedes han visto en cálculo 2 o en cálculo 3, ¿verdad? Así que si no han llevado cálculo 3, bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, se puede aprender aquí tranquilamente algunas cosas que les pueden servir en cálculo 3 por si están llevándolo. A ver, ¿está claro entonces el concepto de una ecuación diferencial parcial? ¿Verdad? Hay que tenerlo en cuenta, hay que estar pendiente de ello, ¿no? Bien, algunas ecuaciones en derivadas parciales. Fíjense que voy a poner algunas porque es importante discutirlos e irlas conociendo desde ya. Es decir, sabemos que una ecuación diferencial parcial es una ecuación que tiene derivadas parciales, pero algunas ya tienen nombres, ¿de acuerdo? Algunas fueron construidas basadas en principios físicos, por supuesto, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de la ecuación de calor en una dimensión, o la ecuación de calor en dos dimensiones, o la ecuación de calor en tres dimensiones, bueno, los problemas entre más dimensiones tienen, pues más complejos suelen ser, por supuesto, ¿no? Así que los primeros matemáticos que trabajaron con estas ecuaciones, fueron de casos sencillos a casos un poco más complejos, ¿no? Sin embargo, estos matemáticos dejaron un gran legado
en cuanto a los métodos que utilizaron, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver personas como Fourier, ¿verdad? Como Laplace, ¿no? Que son personas que trabajaron mucho en esto. Ahora imagínense una ecuación diferencial en una dimensión. Pensemos entonces que tenemos una varilla, ¿no? Una varilla lo suficientemente delgada y supongamos que en un extremo tiene una temperatura ambiente y en otra temperatura ustedes están calentando. Pueden poner un fósforo si quieren. Imagínense un fósforo. Obviamente la transferencia de calor, las transferencias de calor se da por tres formas, ¿verdad? Una es la conducción, es decir, hay un conductor y hay una transferencia de calor, lo que pasa, por ejemplo, en las estufas. La otra es por convección y la otra es por radiación. Por radiación, pues podemos pensar en el calor del sol, ¿de acuerdo? El sol emite un calor. Si ustedes están enfrente del sol, pues van a empezar a ver cómo su piel se calienta, su temperatura corporal aumenta. Y bueno, más allá del mecanismo de refrigeración, que es el sudor, pues lo que hace, lo que ustedes perciben el calor a través de ondas electromagnéticas. Bueno, no vamos a meternos a líos de física, ¿verdad? Pero es importante que lo sepamos. Que a partir de esos principios físicos se construyen estas ecuaciones. Y igual pasa en la ecuación de calor en dos dimensiones, donde pensemos ahora en una placa y esa placa se transmite la velocidad en la que el calor se transmite con respecto al tiempo va a ser igual a la transferencia de calor con respecto a las variables dependientes, ¿no? También tenemos una versión de la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Hay que tener en cuenta también, pues, que también podemos tener la versión de ecuación de calor en una dimensión, pero si la geometría la geometría lo permite, entonces nosotros podemos trabajar la ecuación de calor en dos dimensiones en figuras, por ejemplo, circulares, ¿no? Y nos viene bien entonces cambiar de coordenadas porque es mejor, ustedes lo saben. Y por otro lado, pues podemos ver también la ecuación o las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones donde cada uno de estos es un vector, ¿de acuerdo? Y bueno, podemos ver que hay cambios, operaciones vectoriales por acá. También vamos a hablarlas en su momento. Sin embargo, también se necesita que ustedes hayan estudiado análisis vectorial, así que para poder entender algunas cosas. Pero la ecuación de Navier-Stokes es una ecuación que se usa mucho, por ejemplo, a la hora de diseñar, ya sea para diseñar aviones, ¿no? Porque un avión, pues hay un montón de variables que están involucradas. Así que el mundo de las ecuaciones diferenciales parciales, chicos, es un mundo donde hay muchas aplicaciones, donde se hace mucho modelado y donde se usan para un montón de fenómenos muy complejos. Desde fenómenos, digamos, normales, no tan difíciles como un tsunami, les hablaba ayer, hasta modelos de fenómenos mucho más complejos. Bueno, igual, vamos a seguir. Estas cosas las vamos a ir discutiendo en algún momento, ¿verdad? Recuerden que aquí la idea es que nosotros podamos eh, resolver algunas ecuaciones mediante ciertos métodos, identificar qué tipo de ecuaciones son, ¿verdad? Porque también se pueden clasificar y se pueden resolver. Sin embargo, algunos de los métodos que se pueden usar y que se han usado, que ustedes pueden recordar de cálculo, perdón, de ecuaciones diferenciales ordinarias, es el método de separación de variables, que también se puede usar aquí. De hecho, lo vamos a ver en dos versiones. Lo vamos a ver en la versión normal, digamos, con ecuaciones diferenciales de primer orden, como las de ecuaciones más complejas. Así que este es uno de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Otro método para resolver ecuaciones diferenciales parciales son las transformadas integrales. Son transformadas. Podemos hacer cambio de coordenadas, podemos transformar las variables independientes,
Podemos usar métodos numéricos, por eso que ustedes llevan método de ecuaciones diferenciales parciales, perdón, ecuaciones diferenciales numéricas, y elementos finitos. Hay volúmenes finitos, hay expansión por eigenfunciones, y hay métodos de transformadas de Laplace, perdón, de transformadas de Fourier, y bueno, hasta con transformadas de Laplace también. Sin embargo, nosotros vamos a ver, vamos, si ustedes observan el libro de Mint-Yu, por ejemplo, van a ver que casi todos esos métodos están aquí. Pero observen que el libro es grande, ¿no? Así que este es un libro para estudiarlo en 2 cursos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, seguimos pues. Vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales parciales y se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios, ¿de acuerdo? Primero, pues el básico, ¿no? O sea, aquí vamos a hablar de ecuaciones de segundo grado o segundo orden, o del orden que sea, normalmente de primer orden y de segundo orden. ¿Por qué tercer orden? Porque normalmente no hay ecuaciones de tercer orden famosas, digamos, o que representen un fenómeno, digamos, normal, ¿verdad? Un fenómeno físico. Recordemos que una segunda derivada involucra las aceleraciones. Y aceleraciones pueden haber en un montón de formas, ¿no? Como acelerar un carro, como pueden haber aceleraciones de otro tipo en otros fenómenos físicos. Así que el orden de la ecuación diferencial parcial es, el orden es el orden de la más alta derivada de la ecuación, como no puede ser de otra forma. Por ejemplo, en esta ecuación, u de xy igual a uxxy es una ecuación de tercer orden porque claramente tenemos una ecuación, porque el orden más grande de esta ecuación es 3. Podemos ver aquí que esta es una ecuación de segundo orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí tenemos una ecuación o una segunda derivada. Y por lo tanto, estas son ecuaciones de segundo orden. ¿Ok? Son definiciones sencillas, solo hay que aplicarlas a derivadas parciales. También tenemos el número de variables. El número de variables es el número de variables independientes que tiene. Normalmente no se nos va a venir a la mente la variable dependiente. Así que cuando hablemos de una ecuación de 2 variables, estamos hablando de las variables independientes específicamente, ¿verdad? Esto para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, tenemos esta ecuación en coordenadas cartesianas, una ecuación de calor, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y esta es una ecuación de 2 variables, la variable x y la variable t. Por supuesto, hay una tercera variable, que es la variable independiente, pero no se toma en cuenta. ¿De acuerdo? Tenemos la variable independiente, que es el calor, o el flujo de calor. Y, por supuesto, lo que pretendemos encontrar aquí es una función que depende de x y de t. Recordemos, ¿no? Así como en este caso, esta es una función de 3 variables porque tiene la variable r, porque tiene la variable t, y porque tiene la variable teta. Es decir, esta es una ecuación diferencial en coordenadas polares, donde el flujo de calor va a depender de 3 cosas. De la posición, que va a depender de teta y de r, y del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una ecuación diferencial de tercer orden. Dígame, Denise. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Solamente una pregunta ahí que me confundía. Al principio usted decía que la variable independiente iba a ser X y Y. O Bueno, es que en este caso específico, vaya, por Ajá. ejemplo, si nos vamos atrás, en este Ujú. caso, esta es una ecuación diferencial de 3 variables. ¿Por qué? Sí. Porque las variables independientes son t, x y y. Y la variable dependiente es u. Ah, bueno, entonces depende del Ok. caso. Es que, sí, claro. Es que mire, a ver, en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿quién era la variable dependiente? Casi siempre. La independiente era o x o t, ¿cierto? Ok. Y la dependiente a veces Era era X. x y a veces era y, ¿cierto? Sí. Eso dependía de cómo nosotros escribiéramos la ecuación diferencial. Ah, bueno. Muchas Entonces gracias. aquí es de 3 variables. Gracias. Ups, aquí, bueno, yo creo que dejé algo acá. Bueno, la linealidad. También vamos a estar hablando de ecuaciones
que pueden ser lineales o no lineales. Normalmente vamos a trabajar porque las ecuaciones más importantes son ecuaciones lineales de segundo orden. Las que vamos a estudiar aquí, las clásicas, digamos, ¿no? Las que se estudia en todo curso. Entonces las ecuaciones diferenciales pueden ser lineales y no lineales. Y las no lineales también hay un caso específico que vamos a hablar, que Mityú le suele llamar o le llama cuasi lineal. ¿Ok? Cuasi lineal. En las lineales la variable dependiente, llamemos U, y todos sus coeficientes son lineales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que, por ejemplo, en esta, o la forma, vamos a poner un ejemplo aquí, ¿verdad? Como nosotros queremos trabajar en ecuaciones lineales, supongamos entonces que en el caso de segundo orden, observen que esta es una ecuación, así como está escrita, de segundo orden, claramente porque el orden más grande que tiene la derivada parcial u es 2, ¿cierto? Aquí lo pueden ver con estos tres términos. ¿Cómo podemos identificar entonces que una ecuación diferencial, y no solamente de segundo orden, sino que del orden que sea, es lineal? Bueno, hay que fijarse en los coeficientes, ¿de acuerdo? Los coeficientes A, B, C y D, o lo que sea, ¿no? Los que hagan falta, son constantes. ¿Y qué quiere decir que sean constantes? Bueno, pues que sean letras, números, ¿cierto? Números. O pueden ser funciones, pero funciones de la variable que dependan nada más de las variables o de la variable independiente. ¿Ok? ¿Sí se entiende, chicos? O sea, ustedes deben de fijarse en los coeficientes de cada una de las derivadas o de U. ¿Ok? O de U o sus derivadas. Entonces, sus coeficientes, es decir, los números que lo acompañan o las letras que lo acompañan, deben ser o números o funciones que dependan de las variables independientes. Por ejemplo, vean que esta ecuación diferencial es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque el coeficiente de la segunda derivada de u con respecto a y es 1. Y porque el coeficiente de la segunda derivada de x, de u con respecto a x, es una función en términos de su variable independiente, de una de sus variables independientes. Y esta función es g, digamos, ¿no? Podría ser g, coseno de x, ¿verdad? Si ustedes pasan esto al otro lado, pues van a tener una ecuación parecida a esta que está aquí, un caso específico de esta que está aquí. Y por lo tanto g sería coseno, es lineal. Ahora, ¿qué pasa con esta segunda? Es no lineal por el hecho de que el coeficiente de la primera derivada de u con respecto a x es u, y u es la variable dependiente. Entonces, en este caso es una ecuación no lineal. Y en el tercer caso, pues podemos ver también que aquí no hay ningún problema. X cuadrado es una función de su variable independiente, de una de sus variables independientes. Y también, no hay ningún problema. El problema es que u cuadrado se puede escribir como u por u. Y u es un coeficiente de su variable independiente. Perdón, de su variable dependiente, perdonen ustedes. Entonces, a tener en cuenta eso. Los tipos de coeficientes. Bueno, también las ecuaciones pueden ser homogéneas y no homogéneas. Es decir, son homogéneas cuando g de x, y, la función de x y y, o de todas las variables independientes que tenga el problema, sea idénticamente cero. Si eso es cierto, entonces vamos a decir que la ecuación es homogénea. Si no es cierto, entonces vamos a decir que la ecuación es no homogénea. Por ejemplo, esta es una ecuación homogénea. Esta es una ecuación no homogénea. ¿Ok? Bueno, pues, tipos de coeficientes. Pues ya habíamos hablado, los coeficientes pueden ser constantes o pueden ser variables. Y importante también, fijémonos en nuestra ecuación general de segundo orden que tenemos acá, lineal. Entonces,
Fíjense bien que según según esta forma de ecuaciones de segundo orden, las ecuaciones se pueden clasificar en parabólicas, esas que describen flujos de calor, o procesos de difusión, y satisfacen la propiedad de que b al cuadrado menos 4ac, recuerden que a es este coeficiente, b es este coeficiente y c es este coeficiente. O sea que estos coeficientes son los que mandan, ¿de acuerdo? Son los coeficientes principales, recuerden. Entonces, las ecuaciones pueden ser de tres tipos básicos, que son las que vamos a estudiar al final del curso, que son las ecuaciones parabólicas, las que describen flujos de calor y procesos de difusión, que satisfacen la propiedad de que b al cuadrado menos 4ac es igual a 0. Las hiperbólicas, que describen sistemas vibrantes, movimientos de ondas, por ejemplo, las ecuaciones bien pueden ser las ecuaciones de onda, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es una onda? Bueno, la luz es una onda, ¿no? Y quien demostró esto fue Maxwell, que era un matemático británico. Descubrió, ¿verdad? Mediante comparaciones de ecuaciones de onda, pues demostró, haciendo ciertas transformaciones, y llegó a la ecuación de onda original, es decir, cómo pudo enlazar él de que matemáticamente la ecuación o la luz, ¿verdad? La luz, es mejor dicho, era una onda, ¿verdad? Así que él lo pudo comprobar matemáticamente en base a principios físicos, pero luego fue, digamos, comprobado en un laboratorio, ¿no? Y las ecuaciones elípticas que describen fenómenos de estados estables y satisfacen la propiedad de que b al cuadrado menos 4c es menor que 0. Entonces, esto es básicamente son las ecuaciones lineales de segundo orden, digamos, más importantes, que lo vamos a estudiar luego. De hecho, le vamos a dedicar un parcial entero a esto, ¿verdad? Que va a ser el último. Y ahora deberían de preguntarse, ¿por qué estudiamos ecuaciones diferenciales parciales? Porque básicamente muchos fenómenos de la naturaleza se describen mediante ecuaciones diferenciales parciales. Ha existido, después de la creación del cálculo, ustedes lo han aprendido también, ha habido un gran movimiento de la ciencia, ¿de acuerdo? Se deja atrás un montón de cosas, ¿no? Un montón de creencias. Y a partir de los descubrimientos de Newton, pues también hay avances casi de inmediato, ¿no? Podemos citar aquí a Euler o de D'Alembert, por ejemplo, el matemático de D'Alembert, que además de que era matemático, era filósofo. Él fue uno de los primeros que resolvió ecuaciones diferenciales parciales. Posteriormente, pues, vienen figuras en el siguiente siglo, como Gauss, por ejemplo, ¿verdad? Que hace uso de ecuaciones vectoriales. Fourier, que es el que demuestra las series que llevan su nombre, Fourier, ¿verdad? Resuelve mediante estas series y mediante una serie de estudios, mediante una serie de artículos, hace uso de las series de Fourier para resolver la ecuación de calor. Posteriormente también el desarrollo de la física en electromagnetismo con Maxwell, y con los matemáticos Navier y Stokes en mecánica de fluidos, hacen que las ecuaciones diferenciales parciales se vayan para arriba, ¿no? Es decir, a partir de estos estudios primeros, se tiene más adelante una gama de matemática, una gama de herramientas que permiten el desarrollo de otras áreas, ¿no? Como incluso la biología o la biomecánica también, ¿no? O las mismas ingenierías, ya sea para demostrar procesos de transferencia de calor, ¿verdad? Así como pensar en cómo desarrollar, por ejemplo, sistemas hidráulicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y un matemático por qué debe estudiarlo? Pues porque hay mucha investigación en estas áreas de ecuaciones diferenciales parciales. Que si bien es cierto, este curso es un curso básico y que no es un curso tan avanzado como por ejemplo el de elementos finitos, donde allá sí, bueno, el método es muy poderoso
y puede resolver ecuaciones de cualquier tipo. Pensemos, bueno, casi de cualquier tipo, pero digamos que las lineales seguro que lo hacen, ¿no? Pero lo cierto es que estos métodos son hacen uso de la programación, ¿verdad? Y puede ser un área de interés para ustedes. Bueno, eso el tiempo lo dirá, ¿no? Entonces, bueno, era básicamente lo que tenía para ustedes. Iba a hacer algo, pero yo creo que ya el tiempo se nos ha ido. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No, Lick. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vamos a quedar aquí.